Está. Buenas tardes, aquí está su programa, nos obligaron a salir y en el día de hoy, que es jueves 10 creo que es, eh, de mayo, eh, vamos a recordar que lo último que estamos tratando en nuestro último programa. Habíamos hablado de que gran parte del planeta está controlado por un grupo de familias a los que llamamos los amos del mundo y que su poder lo ejerce con distintas herramientas, medios de comunicación, economía, banca, etcétera, etcétera. No vamos a enumerar lo que ya hablamos en otro programa. Y que, en última instancia, si para presionar a los políticos de cada país que están bajo su dominio no tienen éxito, entonces apelan a la fuerza. Para eso los ejércitos. Y nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que atrás de cada intervención militar está escondido eso. Está, sin duda, que es un país que ha prestado resistencia. Más allá del régimen interno que tenga ese país. Entonces estamos diciendo que Irak prestó resistencia, Honduras de Zelaya prestó resistencia, Libia prestó resistencia. La larga lista de los países avasallados militarmente. Siria prestó resistencia. Entonces, es la fuerza, decíamos nosotros, el último argumento. Cuando los otros medios, que son muy poderosos, no tuvieron éxito, apelan a la fuerza. Quiere decir que en esos países avasallados se va a imponer un régimen de fuerza. Eh, Nosotros, en nombre genérico, le llamamos dictaduras. O sea, ausencia de la democracia tal como la conocemos. Bien. Y afirmamos también, recordamos esto, y lo afirmamos y reafirmamos, que si en un país, en la zona de influencia de las pocas familias que son los amos del mundo, hay muchos años de democracia, es porque no hay resistencia. Una y otra cosa están ligadas, inevitablemente. Si hubiera resistencia, probablemente la democracia se vería suspendida por algún tipo de hecho cruento provocado por los amos del mundo. Esa es la historia de las dictaduras de América Latina y de otros lugares. Pero entonces después, sobre el final de el último programa, nos detuvimos en las democracias, esas mismas democracias. Entonces, hay más de una manera de ejercer la democracia en función de los intereses de los amos del mundo. Entonces, poníamos el ejemplo, Macri en Argentina ganó las elecciones porque hay democracia. Fue votado porque hay democracia. Entonces, le faltó tiempo para, sirviendo a los amos del mundo, tomar todas medidas contra su pueblo, contra la Argentina y a favor de los amos del mundo. O sea, en un lapso muy pequeño, revirtió situaciones adversas a los amos del mundo. Entonces ahora ya estamos a la altura de que trae de nuevo el Fondo Monetario Internacional a su país, después de endeudarlo en breve lapso por cantidades inverosímiles al Estado argentino. Entonces llama al Fondo Monetario para que el Fondo Monetario tome las riendas
de su país, como las toma en todo el mundo que se lo permite. Quiere decir que esa es una forma, es la misma forma de Temer. En el breve lapso que está en el poder por alguna jugarreta política, ha hecho lo mismo. Entonces, ha entregado las riquezas del pueblo brasilero de una forma escandalosa y prosigue en ello. Bien. Entonces, esas son formas en que se sirve a los amos del mundo, pero hay otras. Y mencionamos en el último programa, y nos quedamos ahí porque se nos acabó el tiempo, por ejemplo, el ejemplo de Uruguay. En Uruguay no se barre con toda la ayuda social, como puede suceder en Argentina o en Brasil, por parte de los gobiernos de Macri o de Temer, sino que se la promueve. Entonces hay programas de ayuda y de fomento a las causas de todos los discriminados. Y poníamos como ejemplo, grandes ejemplos, la mujer discriminada, los afrodescendientes, porque ahora le llamamos así, gente de piel morena, son discriminados. El mundo de la diversidad sexual, o sea, los gays, son discriminados. Poníamos hasta el caso de los artistas discriminados porque ninguno lograba históricamente vivir de su arte. Y así fuimos enumerando todas cosas que un gobierno como el que tenemos las ha promovido. Y nos faltaron algunas cosas de las más importantes. Por ejemplo, el mundo de la droga. ¿Por qué decimos esto? Porque se promueven las organizaciones de mujeres, todas, haciendo preferencia en algunas. Se promueven las organizaciones y se les da una atención a la diversidad sexual que no existía. Lo mismo en nuestro país a los afrodescendientes, una atención que no tenían, lo mismo a los artistas, una atención que no tenía, así vamos. Pero entonces dijimos nosotros en el último programa que no era un acto de justicia en favor de los discriminados. ¿Y por qué dijimos esto? Lo fundamentábamos diciendo que era demagogia. ¿Y por qué decíamos que era demagogia? Porque en el mismo momento este gobierno le mete la mano en el bolsillo al mundo gay, a la raza negra, a la mujer, a los artistas, a todo el mundo, parejo, al 100% de la población. Le mete la mano en el bolsillo. Entonces, es como una máscara que genera clientelismo político, cosa útil para el poder, y que a su vez hace como una contención social de sectores históricamente discriminados. Pero el último aporte de esta forma de ejercer la democracia fue la introducción de la droga. Yo me hago la película, como dicen los muchachos, de que alguien, creo que fue Mujica o su entorno, o quizá hayan sido los propios amos del mundo que le sugieren la idea, que es lo más probable, que dijeron, y nos olvidamos de los drogadictos, la gente que consume drogas, nos olvidamos. ¿Cómo? ¡Qué desliz! ¿Cómo nos olvidamos de esta gente? Entonces, ¿qué cosa más simpática para todos aquellos, por ejemplo, los que consumen marihuana, que es todo el espectro social, de los que tienen la posición económica más desahogada hasta el último infeliz que tiene dificultades para alimentarse cada día? Todos esos
consumen marihuana. ¿Cómo nos olvidamos? Entonces vamos a hacer un gesto simpático, inclusive hasta les vamos a permitir que en la casa tengan 3 plantas, o 4 o 5, no sé, de marihuana. Está permitido. Entonces, todos los consumidores de marihuana, ¿qué dicen inmediatamente? ¿O es lo que se busca? Que digan, ah, qué gobierno piola, al fin se acordaron de nosotros. Bien, quiere decir que es una política dentro de la democracia, diferente a la de los Temer y los Macri. Pero los Temer, los Macri o el actual gobierno uruguayo, en realidad son servidores de los amos del mundo y le meten en la mano en el bolsillo a los argentinos, a los brasileros y a los uruguayos en pro de los intereses de los amos del mundo. ¿Verdad? Muy bien. Pero tienen, aparte de la línea drogadictos, una línea que le es propia al Uruguay por razones históricas. Y es la clase obrera organizada. Tenemos al PCNT en que también, como a todos los grupos que hemos mencionado hasta ahora, se les dice que este gobierno es su gobierno, a los trabajadores, a los asalariados del Uruguay. Se les dice que este es su gobierno. Y al igual que todos los otros grupos, diversidad sexual, artistas, la mujer, qué sé yo, se los engaña. Porque si hay alguien a los que se les metió la mano en el bolsillo fueron los trabajadores. El principal acto fue el Consejo de Salarios. Consejo de Salarios, que el gobierno es el que dicta el tope de los salarios. No hay negociación salarial, como parece indicarlo la historia del Consejo de Salarios. Los trabajadores de antemano y los patrones de antemano saben saben no, tienen que contar con que el gobierno es el que dicta las pautas salariales y de ahí no se pasa. Quiere decir que por lo menos el PCNT tiene 400 y pico de mil de afiliados, que el discurso que va dirigido a ellos es que este gobierno los ampara. Cuando en realidad, de los años 70 del gobierno de Pacheco a hoy, el salario real ha bajado un 30%. El poder adquisitivo, la capacidad de los trabajadores. Sin embargo, la dirección del PCNT le vende el verso a sus trabajadores que este es el gobierno de los trabajadores. Ojo, no vayan a votar en las próximas elecciones a elementos de derecha, que no sabemos qué quiere decir en este caso, que le hagan perder el privilegio de que el gobierno le fije el salario. Muy bien. Y esto trae otras consecuencias en el seno de la sociedad. Estas políticas en democracia de otra forma de ejercer el poder político, diferente a las del Temer y Macri. Entonces, como son muy buenos y eficaces servidores de capital financiero internacional, o sea, de los amos del mundo, en el programa electoral plantearon que el régimen impositivo en el Uruguay se iba a establecer en base a que el que tiene más, que pague más. Llegados al poder, hicieron algo casi lo contrario. Entonces el régimen impositivo apuntó sus baterías
a los que viven de un salario. Eso es el IRPF. A los que tienen entradas fijas, tareas remuneradas con entradas fijas. Y no fueron contra el que tiene más. Fueron contra el que, en todo caso, gana más entre los asalariados. No fueron contra el gran capital en lo impositivo. Sin embargo, se predica de que en el sector este al cual le cayó todo el peso impositivo, se está recargando a los que ganan más, como un acto de justicia. Entonces, para todas estas políticas se usa algo muy poderoso que controlan los amos del mundo, que son los medios de comunicación. ¿Cómo engañar? Sería el manual de este gobierno, ¿verdad? ¿Cómo engañar? Y esto trae consecuencias que las vemos acá y las vemos en Brasil, en Argentina. Hablo de lugares cercanos porque los uruguayos tenemos más posibilidades de acceder a las noticias de esos países próximos. Trae consecuencias. Porque, y para eso es este programa. Porque todos aquellos que viven de salarios o remuneraciones o tareas remuneradas o pequeños y medianos productores o gente que vive de su capital, están afligidos por las cargas impositivas. ¿Y cuál es su primer reacción? ¿Cuál? Es decir, contra todos esos gastos del Estado de gente que no labura, sea gay, sea afrodescendiente, sea que no labura. Este es el discurso que lo escuchamos todos los días en nuestro entorno, que no son los que generan la riqueza en este país y que viven del Estado. Eso es la reacción que ni siquiera es espontánea, está promovida. Y ahora vamos a explicar por qué. Quiere decir que es una reacción natural. Si a un comerciante, chico, mediano, está agobiado de carga impositiva y ve que algún Paniagua, algún sostenido por el Estado de este gobierno, vive casi sin laburar, entonces es la reacción normal. Pero este programa está dirigido a que los ciudadanos comunes como nosotros, de pata en el suelo, puedan interpretar su realidad para no caer en el toma y daca, en las reacciones espontáneas y comprender el fenómeno en su complejidad. Entonces, nosotros diríamos que el pecado mayor de este gobierno, o el de Macri o el de Temer, no es algún tipo de asistencia social, que nosotros no hemos tenido tiempo, pero lo podemos demostrar con números, que todos los programas de asistencia social, el MIDES, vamos a ponerle, le significan al país, al ciudadano, en una palabra, porque todo va a terminar en el bolsillo del ciudadano, es cambio chico lo que se gasta en el MIDES. Y todos esos amparos que se hacen, es cambio chico. Comparado a los dineros que se van del país como entrega a los amos del mundo.
Me acuerdo que en los primeros programas nosotros hicimos una propuesta de subirles el sueldo a todo el aparato del Estado, doblárselo. Y que eran chirolas al lado de lo que se le regalaban a todas las multinacionales que son de los amos del mundo anualmente. Pero cifras siderales. Olvídate del Mides, olvídate. Eso lo prometemos hacer. Dar fundamentado con números lo que estamos diciendo. ¿Verdad? No nos gusta, estamos afirmando algo y queremos ir a los números que no inventamos nosotros, los números que el Estado brinda de sus actividades, ministerio por ministerio. Quiere decir que el MIDES es un ministerio. Y el MIDES tiene sus gastos totales o parciales. Yo estuve mirando eso días atrás, pero no tomé copia. Pero les puedo asegurar que son chirolas. Bien. Comparado con lo que se le regala o se le entrega a los amos del mundo. Entonces, ¿qué hacen los amos del mundo? Están en la platea. Entonces, tienen a Macri violentando a su pueblo, quitándole los subsidios a los discapacitados, a los programas sociales, de golpe, y sin decir agua va, a los jubilados, a quien sea. Todo para hacer la masa de dinero para entregar a los amos del mundo. Y tenemos otra forma más hipócrita, demagógica, que es la del Uruguay, hoy día. Que para los amos del mundo que están en la platea, lo miran con interés, porque sin duda que la forma instaurada en Uruguay le permite al sistema una cierta mayor estabilidad que la agresiva de Temer y de Macri. Porque en sus pueblos inevitablemente genera reacciones, la gente se queda sin comer, se queda sin trabajo, ¿no? Entonces, en la platea, los amos del mundo, digamos, como dicen los muchachos, no se calientan. Observan y dicen, a ver cuál de los dos métodos obtiene mejores ganancias para nosotros, que compitan entre ellos. No estamos en contra de ninguno de los dos. Hasta que haya alguna causa que a los amos del mundo les haga decir de que vamos a abandonar este método y vamos a implementar el otro. No hay problema, que a los 20 años hacemos lo inverso, si es necesario. En la medida que estén los políticos locales a nuestro servicio, más allá de la metodología. ¿Verdad? Esto es válido, como dicen los medios del mundo, en todo el mundo occidental, o sea, todo el mundo bajo el control de los amos del mundo, para cualquier país, cualquiera, incluido Estados Unidos, porque Estados Unidos no es dueño de su destino, el pueblo norteamericano, está en escala en la misma posición que Uruguay, que Argentina o de donde sea. Entonces, acá tenemos que hacer, antes de terminar en este programa con el tema, queremos ratificar, queremos insistir en la idea de que cuando es intervenido algún país, el ejemplo más claro es la fuerza bruta, pero también decíamos que los amos del mundo han aprendido mucho y están utilizando medios poco cruentos. No es necesario matar 1 millón o 2 millones de personas como lo han hecho en ciertos países, sino lo pueden hacer por otros medios y lo hacen. Entonces, en determinados países
sacan la bandera de la lucha contra la corrupción. Entonces, en la Argentina de Macri empieza una campaña contra la expresidenta Kirchner por la corrupción. Esto es maravilloso, porque el que tiene un prontuario muy difícil, si es igualable, en el mundo, en cuanto a estafas, corrupción, casi todos estafas contra el Estado, es el actual presidente Macri. Tiene un prontuario envidiable para los mayores ampones que existen sobre la Tierra. Pero de eso no se habla. Los medios de comunicación van contra la familia Kirchner o la viuda Kirchner, porque Kirchner ya murió. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Por qué? La causa debe estar en otro lado, porque hablan de, por ejemplo, la familia Kirchner tiene 200 propiedades inmuebles, ¿verdad? Tiene 200. ¿Y Macri? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto sacó del país? ¿Cuántas estafas descomunales contra el Estado tiene? Sin embargo, los medios de comunicación no se ocupan. Entonces, no es la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es un pretexto para desplazar a políticos que no les sirven a los amos del mundo. Ellos tienen el aparato, que son los medios de comunicación. Y es de aquí que, por ejemplo, decíamos nosotros que al PT de Lula y Dilma Rousseff había que sacarlo, no por corrupto, aunque a Dilma no se le comprobó nada, no sé, por fósforo apagado le sacan el poder político. Y a Lula capaz que sí, que tienen argumentos de que está en la corrupción, supongamos, sí o no, pero digo, para razonar, vamos a hacerlo reo de esa acusación, pero la razón no es esa. La razón es que Brasil, de Dilma y Lula, empezó a derivar hacia otro polo de poder sobre el planeta. Entonces, bajo estos gobiernos, que llegaron en alianza con la derecha brasilera, se determinó integrar el BRIC con China, Rusia, Sudáfrica y la India y el propio Brasil. Entonces se empiezan a alejar de la zona de influencia de los amos del mundo. Eso es imperdonable. Como sabemos por el caso Macri, que la corrupción es siempre perdonable, es parte del sistema, ¿no? Si no, a Macri lo tenían que comer con zapato y todo. Entonces, la razón por el desplazamiento de Lula, etcétera, y Dilma, es esa, no es la otra. No es el lavallato, no. Y en el caso de la viuda Kirchner, expresidenta, ¿qué es lo que los amos del mundo ven y que viene a ser una similar causa? Es que empezó los Kirchner a desplazarse del control de los amos del mundo, con todas medidas que iban directamente contra los amos del mundo, como el fin de las relaciones con el Fondo Monetario, que ahora está trayendo de vuelta Macri, la recuperación del petróleo argentino con la YPF, etcétera, etcétera. Pero coronó la disidencia de Argentina bajo gobierno de la viuda Kirchner, que en realidad se llama Cristina Fernández. Cuando se reúne en el 2014 el BRIC en Brasil, no me acuerdo si fue en Río o en Brasilia, no me acuerdo el lugar, pero en el 2014, y en el mundo hay como 200 países. Y la única persona, el único país invitado a la reunión del BRIC, ¿quién fue? Argentina. Cristina Fernández de Kirchner. Fue la única invitada del BRIC. Entonces, alarma roja para los amos del mundo. ¿Qué pasa
Si se integra también, y fue Cristina Fernández a esa reunión. ¿Qué pasa si se integra al BRIC, Argentina? ¿Qué pasa con Sudamérica? Si los dos países de la envergadura, de la relevancia de estos dos países, entran a formar parte de un mundo pluripolar, ¿no? En donde los amos del mundo pierden un poder fabuloso. Entonces, Cristina Fernández es víctima de sus hechos, de la acción de los amos del mundo que ven bien, ven objetivamente lo que está pasando, ¿no? Entonces empieza toda la novela contra Fernández y si no fuera esa sería otra. El problema de fondo es que no puede haber excepciones en el territorio controlado por los amos del mundo. Hasta ahora, hasta ahora. Porque ese mundo de varios polos ya se está estableciendo de forma acelerada. Y el mundo establecido por los amos del mundo empezó a resquebrajarse. Pero hasta ahora ha sido así como nosotros pretendemos difundir. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, un gusto como siempre para nuestros millones de espectadores. Bueno, un abrazo.